0150. Pues bueno, ¿cómo se llama? Ya vamos a empezar. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí estamos otra vez, dialogando en el Agora, otra vez con Alejandro Medina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Súper bien. ¿Y tú? También, aquí sí me escucho y creo que todo está bien. ¿Cómo se llama? En esta ocasión íbamos a hablar un poquito más sobre algo que se comenta, pues, como un tipo teoría, por así decirlo. Que pues es una interpretación sobre el futuro que le llaman como un tipo tecnofeudalismo. Bueno, se está, ¿cómo se llama? Viendo como que si nos dirigiéramos hacia algo muy parecido al feudalismo, pero pues ahora con tecnología, pues, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que vamos a platicar ahora. Comentábamos de que, por ejemplo, ahorita existe mucho una narrativa donde se dice que, este, bueno, que el capitalismo ha sido pues el modo de producción que mejor ha atacado pues las cuestiones de pobreza y que es lo que mejor ha hecho para llevar riqueza pues a las personas. Eso, bueno, como todo, se puede uno dialogar, puede discutirlo, puede, ¿cómo se llama?, ver qué ha sido, pues que sí, hasta dónde no. Digo, a lo mejor digo, el capitalismo tendrá muchas cosas buenas, que estaría interesante un día eh, dialogar sobre las cosas buenas que ha tenido el capitalismo, pues. Este, bueno, siempre se hablan de las cosas malas, algo bueno debe tener. Pero aquí con respecto a eso de que si realmente es un modo de producción que realmente ha demostrado ser el mejor para generar riqueza, ya uno comienza a preguntarse, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, pues a mí lo primero que me vengo a preguntar es, ¿realmente es el capitalismo el que ha generado riqueza y bienestar? O, por ejemplo, podría ser la tecnología, ¿no? A lo mejor no sé si lo que nosotros consideramos como un éxito del capitalismo, a lo mejor puede ser un éxito, a lo mejor de la modernidad, con respecto a de que la modernidad pues trajo método científico, trajo, ¿cómo se llama? Pues, ciencia, tecnología, ¿cómo se llama? Trae un método científico que permitió avances en la medicina, pues, ¿no? Y pues, realmente ese bienestar y esa riqueza será producto tal cual del capitalismo, o sea, de, de la libertad para ser capitalista y someter a otras personas a ser asalariados, o pues si realmente será cuestiones más bien de la tecnología y la creatividad humana que pues ha estado, ¿cómo se llama?, avanzando, pues, y eso es lo que nos trae realmente, por ejemplo, bienestar, ¿no? ¿Tú qué tanto crees tú que sea más bien cuestión de ciencia y tecnología y no tanto del capitalismo? El bienestar que tenemos ahorita y ahorita platicamos de la riqueza. Pues bueno, habría que definir, ¿no? Primeramente la cuestión de la ciencia y de la tecnología. Ajá. Son dos elementos, sí, efectivamente, que como tal conocemos. La ciencia experimental es hija de la modernidad y muchos autores han planteado el inicio de la modernidad, ¿no? Con la misma ciencia experimental. Yo creo que es un producto, ¿no? De la misma modernidad, hablando como una especie de época o de etapa, ¿sí? De la civilización occidental, muy concretamente. Creo que esto habría que definirlo de una manera pues, histórica, en cierta forma. Y la tecnología, pues es algo complicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, elementos que ya existían en la misma técnica o en cuestiones ingenieriles mucho antes de lo que pues podríamos llamar pues, el siglo de las luces o lo que es también el humanismo, ¿sí? Durante también el Renacimiento pues, hubo, ¿sí? Y muy probablemente, o sea, anteriormente a ello, pues también tenemos ejemplos muy claros de tecnología, pero lo importante es por qué la tecnología no entraba, ¿sí? En ese sentido, o la técnica, si no entraba en ese circuito productivo que eventualmente pues, se conoció con el auge industrial, ¿no? Que hay que primero identificar ahí. Lo más importante, de una u otra forma, es entender el carácter que tiene la tecnología en la actualidad, que no es un carácter neutral. La tecnología en sí misma lleva un mensaje o lleva cierto tipo de axiomas
que nos plantean un deber ser o una idea de progreso que no encontramos en otra época. Entonces, como tal, o sea, si nosotros, por ejemplo, vemos el carácter de la técnica o los desarrollos de ingeniería que hacía Da Vinci durante el Renacimiento, o los trabajos de Arquímedes, ¿sí? O el propio desarrollo de la ciencia o de la geometría, ¿sí? Que llevó a cabo Euclides, vemos elementos totalmente diferentes, por ejemplo, a los que plantea Thomas Alva Edison, ¿no? En la actualidad. O sea, son completamente distintos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los desarrollos de ingeniería de Leonardo da Vinci, pues observamos allí, e incluso está implícito dentro del trabajo de da Vinci, por ejemplo, el ideal del hombre de Vitruvio, si es un ejemplo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, retoman ellos también mucho de lo que es la filosofía clásica y esta idea del hombre, ¿sí? Como, pues, básicamente eje del universo. ¿Sí? Hablamos de un antropocentrismo muy calcado en los principios de la modernidad, y eso sí a lo mejor puede servirnos como un elemento para conducirnos a lo que ya es la ingeniería, lo que es la técnica y lo que es la tecnología en nuestra etapa más reciente, ¿no? Y con ello las ciencias. Hay una cuestión aquí que podemos identificar, que la ciencia experimental nace cuando entra en el circuito de la filosofía natural todos los avances de técnica e ingeniería que se habían hecho desde la antigüedad hasta, pasando por la Edad Media, hasta principios del Renacimiento. Cuando esto encuentra básicamente lo que es pues se puede decir los trabajos, ¿no? En cierta forma, de los filósofos naturales, herencia de la época clásica, ¿sí? Comienza precisamente a expandirse una noción distinta del ser humano. Lo puedes observar en los trabajos de Francis Bacon, principalmente en el Novum Organum, sí, muy influenciado por Aristóteles, ¿no? O en cierta manera pone a Aristóteles como su santo, ¿no? Sí, los hombros de gigante, ¿no? Sobre los que se monta Bacon. El punto aquí, pues, o sea, es que hablar de capitalismo es hablar de una forma, ¿sí? En la cual, y aquí de forma muy marxista, pues sí lo podríamos entender, sobre esa base que ya entendimos de ciencia, de tecnología, podemos entender cómo definen precisamente esa relación o ese vínculo que existe, por un lado, entre las fuerzas sociales de producción y por el otro, ¿sí? Por las relaciones mismas de producción que plantean o que concuerdan de manera pues gradual, muchas veces de forma inconsciente, por eso están en la base económica de una sociedad. Y a partir de ahí podemos entender la relación que subyace precisamente entre estos dos elementos. Sí, como menciono, sí, repito, fuerzas sociales productivas y relaciones sociales de producción. Los elementos que, de acuerdo a Marx, sí se plantean como la base económica de cualquier sociedad, y en este caso, sí, esta base económica durante el capitalismo, pues corresponde a elementos muy específicos, como cuáles, como por ejemplo, que el trabajo resultante de esas relaciones sociales productivas es un trabajo de carácter asalariado, es un carácter que no existía, por ejemplo, en la Edad Media. Si en la Edad Media el trabajo estaba, o el trabajador, sí, estaba puramente vinculado con la tierra. Sí, si había un cambio en la propiedad de la tierra, pues los trabajadores como útiles de trabajo pasaban pues también de mano en mano, ¿no? Con esa propiedad de la tierra. Que es importante en todo esto entender, pues que evidentemente cuando el capitalismo sí, pues comienza a alborear en la época sobre todo hay una época anterior un poco industrial, sí, que se llama mercantilismo, es cuando hay un auge del comercio internacional gracias a el descubrimiento, en cierta forma, si lo queremos ver de esa manera. A mí me gusta emplear el término pues, más concreto de expansión, ¿sí? Europea hacia nuevos territorios, en este caso América. ¿Sí? Esas operaciones de expansión pues básicamente plantean un nuevo tipo de relación entre las potencias europeas, y su expansión eventual pues permite que haya un auge del comercio, un auge también del comercio que hay
entre diferentes potencias europeas en los nuevos territorios, un auge de los metales preciosos, ¿sí? Como forma de llevar una contabilidad de su balanza comercial, basada principalmente pues, en la tenencia o en la teneduría de metales preciosos. Y bueno, todo esto fue el inicio del capitalismo, ¿no? En cierta manera. Como tal, si el capitalismo se empieza a contabilizar, aun y cuando menciono este periodo de mercantilismo y cuando hay en la época, en la Edad Media, sí, un auge, por ejemplo, en algunas repúblicas italianas, por ejemplo, tenemos el caso de Venecia en algún momento, el caso de Constantinopla también, Imperio Bizantino, que tuvieron momentos, ¿no? Sí, también lo mismo, por ejemplo, Florencia tuvo un momento en el cual sí hay un auge, ¿no? Que pudiera alborear un tipo de capitalismo, pero esto no se da hasta cuando tenemos el nacimiento de la industria. Ahora, allí, esta noción que tú estás mencionando es bastante extraña, por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos, pues, el capitalismo tiene un deber ser como tal, o sea, como sistema económico, como modo social de producción. Hay sí, específicamente hay un deber ser, hay un conjunto ¿sí? de principios axiológicos que nos digan a qué debe de aspirar el capitalismo. Y yo creo que podemos establecer esto en dos momentos, ¿no? Muy importantes. El primero, sí, es el que todos conocen, voy a comenzar por ese, es como el terreno o el lugar común de muchos economistas también, cuando los adoctrinan con el trabajo de Adam Smith. Sí, básicamente el trabajo de Adam plantea, sí, plantea diferentes perspectivas dentro de la sociedad capitalista, pero lo principal que plantea Adam Smith pues, es la parte de la división social del trabajo, muy importante, sí, y de cómo los cambios sí, que comenzaron a especializar a la naciente clase proletaria sí, en las naciones industriales, cómo ese trabajo pues, tenía un carácter útil y también un carácter productivo. Ese es básicamente el corazón de la riqueza de las naciones. Pero aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de cierto elemento más técnico, ¿vale? Hay una noción que ya se da por hecha dentro de la misma riqueza de las naciones. No hay como tal una descripción o una anatomía del mismo individuo como tal. O sea, sí sabemos que, por ejemplo, en cierta manera, cuando Smith plantea ¿cómo podemos llamarlo? Este principio antropogénico, ¿sí? De la mano invisible, habla básicamente de un elemento que es subyacente en la teoría smithiana, que es el egoísmo racional, como tal. Sí, que incluso pudiese tomarse en cierta manera como también pues, con algo de misticismo, ¿no? O sea, está mistificado este término. Cualquier ocultista que escuche esto, pues le pueden brincar las cejas y pensar, ¿no? En que pues hay algo ahí, ¿no? Como que no es tan filosófico como que se sale del ámbito económico. Pero como tal, sí, la teoría smithiana plantea este elemento que es el egoísmo racionalista. Ahora, este principio se utiliza para justificar la división social del trabajo, por un lado, y también la producción, en cierta manera, ¿sí? Distribuida a partir de esas especializaciones y de cómo los individuos buscan ¿sí? su mejor o en cierta manera se podrían denominar ¿sí? como que su beneficio obedece básicamente a ese interés individual. O sea, sí hay una definición del individuo, pero no está agotada dentro de la obra. No se explica demasiado, sino que se toma desde el principio y aquí lo importante es entender de dónde se toma. ¿Sí? Porque hasta este momento, sí, Smith ya está hablando un poco de ciertas virtudes del capitalismo, ¿vale? O sea, no sé si por ahí vamos como claros, ¿no? Pero antes de Smith existió un filósofo, de hecho, pues, de profesión médica, ¿sí? El médico, no recuerdo si estudió en Cambridge, en Trinity College, no me acuerdo, ¿sí? Confundo un poco su historia con la de John Locke, que pues, muchos consideran el padre del liberalismo, pero creo que también es uno de sus fundadores, no es tan conocido de repente entre los economistas,
y su nombre es Bernard Mandeville. Mandeville, pues se puede decir que es uno de los grandes pues, teóricos, Es el de las y cuyo... abejas. Ajá, exactamente. Su aporte al capitalismo, o sobre todo a la modernidad en términos de liberalismo, lo plantea de una forma exquisita, ¿sí? Con su prosa, la fábula de las abejas. Y básicamente lo que él plantea es que los vicios particulares o los vicios individuales producen virtudes públicas. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que el hedonismo es un componente esencial dentro de una sociedad para alcanzar fines de bienestar como tal. ¿Sí? El bienestar no puede alcanzarse, y de hecho uno de los objetivos de la fábula, pues es un poco plantear, ¿sí? Cómo una sociedad de idealistas no conduciría absolutamente a nada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, muchos rubros que dependen de la delincuencia o de la corrupción, pues estarían exentos de ella y no se produciría la riqueza que en ese sentido, pues obviamente tendríamos si permitiéramos que los individuos libremente obraran, ¿sí? Sin esas ataduras morales. Mandeville pues es visto en muchos círculos básicamente como una especie de anticristo por los planteamientos tan amorales que lleva a cabo. Incluso la sociedad inglesa no lo toleraba mucho en ese momento. Pero bueno, Mandeville se nos adelanta un poco, sí, a estas posturas nihilistas que después prevalecieron durante la época victoriana en Inglaterra. Pero lo interesante es que Mandeville hace ese planteamiento. Y el planteamiento de Mandeville, cuando alcanza su cenit, la sociedad industrial en Inglaterra, entra junto, por ejemplo, con el trabajo de David Hume, de John Locke ya con las cuestiones de propiedad, ¿sí? Y su derecho natural, y entran básicamente a la ecuación, ¿sí? Como una forma de justificar precisamente el individualismo para alcanzar ya no, ¿sí? Una virtud pública, sino la idea de progreso. Y aquí ya la idea de progreso hay que entender que en su momento, en cierta manera, fue ajena, o sea, fue un componente que formó el pensamiento inglés, estoy hablando del siglo XIX, y ese componente básicamente no lo vamos a encontrar nada más en Herbert Spencer o en Charles Darwin, sino lo vamos a encontrar más atrás, ¿sí? En el reverendo y economista Thomas Robert Malthus, que fue básicamente quien hace esa incorporación a través de un trabajo de un monje veneciano, creo que de nombre Jean María Ortiz, ¿sí? Que había desarrollado de manera muy similar una teoría a la suya respecto a lo que es la relación entre crecimiento poblacional y crecimiento o producción de recursos. Entonces, en ese sentido, bueno, vemos que la sociedad inglesa y este pensamiento, y que hablo básicamente de la sociedad inglesa, porque son los fundadores, en cierta manera, ¿sí? Son los artífices del capitalismo industrial. ¿Sí? El capitalismo industrial que después se expande el modelo que se lleva a Japón, que se lleva a Estados Unidos, o que los mismos, que la misma élite o la oligarquía prusiana comienza, pues, la casa nobiliaria de los Hohenzollern en Alemania ya como Reich, como el Gran Reich que se funda en 1870, siguen, pues es básicamente a partir del modelo inglés. Sí hacen, obviamente, y aquí quiero mencionar, sí hay adiciones, sí cambian muchos paradigmas, hay muchos elementos del individualismo que dejan a un lado. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el pensamiento filosófico, que no es el mismo, pero siempre se presenta el pensamiento inglés como un elemento o como una fuerza que se va muchas veces a oponer o que va precisamente a generar sinergia con elementos culturales de estos países o de estas regiones que van a tomarlo, como menciono, ¿sí? Como un opuesto, ¿sí? O como una sinergia o un elemento para producir una sinergia y perfeccionar o refinar su pensamiento. Prueba de ello es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos sí, en cierta manera, hereda muchos de los planteamientos del pensamiento inglés en estos términos, pero también hay otros elementos que lo rechazan. Esto lo menciono simplemente para tener un contexto claro, ¿sí? Del por qué dentro del mismo capitalismo no hay un marco normativo general, ¿sí? U homogéneo que nos esté hablando de un deber ser del capitalismo. El capitalismo, como lo conocemos ya a inicios del siglo XX, carecía de una base
podemos llamarla ética o podemos llamarla de carácter moral, que nos dijera qué era a lo que aspiraba el capitalismo. Han sido más bien los liberales de izquierda principalmente y muchos conservadores liberales ya a mediados de la década de los 50 o pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta fomentar en el tercer mundo o en los países en subdesarrollo el modelo de desarrollo industrial para hablar de un capitalismo que puede ser motor en cierta manera o que puede facilitar la prosperidad y el beneficio o el bienestar de las masas. Es cuando se empieza a hablar de eso y se empieza a hablar de justicia social y otros términos que, por ejemplo, acertadamente la escuela austriaca ha dicho, esto no va, ¿no? Dentro del capitalismo. Si dentro del capitalismo se exponen dos factores elementales. Por un lado es el progreso y por el otro lado es el individualismo. Nadie está hablando de un bienestar social, eso es una mentira. Y es una mentira, ¿por qué? Porque para asegurar el bienestar social, según ellos, lo mejor es dejar a las libres fuerzas del mercado, por un lado, o a la espontaneidad individual, que obren de la manera más óptima o más racional como ellos lo consideran posible. Aquí hay un espectro del pensamiento también de Ayn Rand y su objetivismo, pero es lo que básicamente plantean. Entonces, plantear, por otro lado, un esquema o una teoría de justicia social vía intervencionismo estatal es algo que para muchos de ellos resulta extraño dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y esto es muy cierto, sí, tiene que entenderlo nuestra audiencia, el capitalismo y como tal su programa, el capitalismo no es otra cosa más que una forma, ¿sí? En la que la agenda o el proyecto liberal, ¿sí? Se ha manifestado en la sociedad, se ha manifestado en la realidad, vamos, ¿sí? En los componentes, por ejemplo, del dominio de recursos naturales, de la organización social, de las diferentes expresiones políticas. El capitalismo es una forma de operatividad del liberalismo. Hay que entenderlo de esa manera porque si no nos perdemos. ¿Por qué? Porque otras agendas u otros proyectos que no son precisamente liberales también han utilizado el capitalismo para desarrollar sus propias agendas. Por ejemplo, el socialismo es un ejemplo de ello, o podemos también ver hacia atrás, hacia el Tercer Reich alemán, que es exactamente lo mismo. Utilizaron el capitalismo, ¿sí? Que lo desarrollaron, lo desenvolvieron de otra forma. Ok, eso es un tema aparte, pero lo importante, sí, es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos operó, sí, su agenda liberal a través de un capitalismo muy específico. Eso es importante de entender. Y sí, el modelo económico de Estados Unidos siempre ha sido mixto. Tiene un componente de intervención estatal altísimo y como la mayoría también quizás puede estar familiarizado con esta Pax Americana, Día al Destino Manifiesto, que Estados Unidos se ha posicionado y ha justificado su hegemonía exactamente como un garante de la libertad y de la democracia a nivel mundial. Sí, que ese es otro tema también muy interesante que se puede tomar después. Pero aquí el punto, sí, es que hay que entenderlo. El capitalismo, como forma de operar el ideario, la agenda o el proyecto liberal, ha permitido generar y modificar el carácter de la ciencia y el carácter de la tecnología en una forma totalmente distinta a como se concebía en siglos anteriores. Y lo que nosotros ahora utilizamos como tecnología o utilizamos como ciencia son expresiones mismas de este pensamiento liberal a través del capitalismo. Sí, No es otra cosa. sí, porque por ejemplo, bueno, ahorita que mencionabas, pues efectivamente podría ser un error que creer que la ciencia y la tecnología efectivamente solamente surgió en el capitalismo, ¿no? Como si, como mencionas, como si Arquímedes no hubiera existido, como si Leonardo da Vinci no hubiera existido, o como si antes no existiera pues tecnología, pues, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? Por un lado, pues, no sé, si es importante, como mencionabas, recalcar eso. Y también cómo es de que, efectivamente, cómo es de que esta misma modernidad o capitalismo nos dicen que, por ejemplo, el padre de la economía, pues va a ser Adam Smith, ¿no? Como si Platón o Aristóteles nunca hubieran escrito sobre economía, pues, ¿no? Ahí me recuerda mucho algo que me gusta pues mucho de los escritos económicos de Platón es de que él mencionaba que la riqueza existía dos formas de riqueza, pues, ¿no? La riqueza heredada
y la riqueza hecha por ti mismo. Pero pues, si tú tomas, por ejemplo, a Platón como un padre de la economía, ya todos estaríamos hablando de la riqueza heredada, o sea, como algo que sí importa. Y ya con eso quitarías toda la narrativa del échale ganas, vibra alto, pues porque ya todo el mundo diría, bueno, es que, como lo mostraba Platón, tu riqueza que haces por ti mismo depende de la riqueza heredada, ¿no? Y andaríamos ya pensando eso, o sea, ya andaríamos creyendo que efectivamente todos los grandes empresarios y todos estos héroes del capitalismo, pues heredaron fortunas. Que claro, que hayan sido de esos, de esas personas que heredan y lo usaron de formas productivas y no lo gastaron, pues como también se da mucho, bueno, pues eso es como se llama ya su rollo, pero sí efectivamente es tomar en cuenta cómo es de que el mismo capitalismo nos arrancó ciertas hojas de la historia y nos dijo, no, 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 tú empieza a leer desde aquí, ¿no? De Adam Smith para acá empieza la economía, todo lo demás no. Igual, ¿cómo se llama? Tecnología o ciencia. No, 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 es que desde a partir de aquí, de la modernidad, por ejemplo, yo creería que también se puede dudar sobre la tecnología que hace el capitalismo, ¿cómo se llama? Con respecto a que mucha de la tecnología y de la ciencia que hace el capitalismo, pues al final nada más es pues, para hacer productos, pues, ¿no? No como mencionas, para llevar realmente este bienestar. Pues, por ejemplo, sabemos que se gastan miles de millones de dólares en sacar el nuevo iPhone, que pues básicamente, bueno, que te dicen, "Ah, es más rápido, es más todo", pero pues básicamente te sigue sirviendo para lo mismo desde hace 15 años o del 2007 que fue creado, pues, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿realmente hay, cómo se llama, un progreso que según tú me estás diciendo? ¿O solamente ya se está transformando en un método pues, para hacer mercancías, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Al final todos sabemos que los celulares son usados en gran parte pues, para WhatsApp y Facebook, pues, ¿no? Pero cada año miles de millones de dólares van para hacerte el procesador más rápido, ¿no? Y que al final termina funcionando igual, pues, ¿no? Entonces sí está, como se llama, bastante interesante que nos demos cuenta que sí tenemos, todos los que ya nacimos pues en la posmodernidad, que tenemos muchas páginas arrancadas y que el capitalismo nos dijo, no, 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 la historia básicamente empieza desde aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Desde aquí es cuando ya están los inteligentes, de aquí ya está la libertad, de aquí ya está el individuo. El mismo concepto pues de individuo se puede, ¿cómo se llama? Pues hasta discutir pues, ¿no? Porque pues a la mera hora de que ves a los verdaderos actores políticos, digo, los verdaderos actores económicos del mundo, pues siempre son macros pues, ¿no? O sea, siempre son muchas personas o los mismos empresarios tienen detrás de ellos miles de personas, pues, ¿no? Pero te hacen creer, por ejemplo, que, pues, no sé, Bill Gates lo hizo él solo, ¿cómo se llama? También desde su garage. Y te meten ese rollo, pues, de individualismo, pues, ¿no? Que pues, también se puede, ¿cómo se llama? Este, discutir. Ahora, con respecto a lo del tecnofeudalismo, bueno, ya estamos viendo de cómo es de que, bueno, el capitalismo no es el único que hizo ciencia, no es lo único que ha hecho tecnología ni sabiduría, pues, ¿no? Este, me recuerda mucho a Marx cuando él mencionaba bueno, empieza a hablar sobre las clases sociales. Digo, no, sí, pues bueno, a través de los modos de producción, quienes han sido los que han estado abajo, pues, ¿no? Una de las cosas que a mí se me hace bastante peculiar es de que, bueno, cuando empieza a comparar al proletario de ahora con los esclavos de antes, pues, ¿no? Donde una vez más el capitalismo y la modernidad nos arrancó, ¿cómo se llama? Hojas y nos dijo, a partir de aquí tú lees, ¿no? Y esclavo estaba, uy, era horrible ser esclavo. Ve todas las películas de Hollywood, ¿no? Ser esclavo era, uy, ¿cómo se llama? Pues era un esclavo como los esclavos negros, que por cierto ya estaban más próximos del capitalismo, que el que vendía los esclavos negros, pues era el capitalismo. Pero sí, ¿cómo se llama? Nos ponen como si efectivamente ahorita en el capitalismo es cuando hay progreso y tú ahorita como proletario estás mejor que nunca. Y Marx nos menciona de que, pues bueno, al esclavo pues igual y lo mantenían, pues, ¿no? El dueño del esclavo tenía la obligación de mantenerlo,
tampoco era de que le estuviera pegando todo, ¿cómo se llama? Todo el tiempo. Simplemente, ¿cómo se llama? Se sabían llevar, ¿no? Y ahorita el proletario, pues bueno, no, el patrón no está obligado a mantenerlo, puede despedirlo cuando quieras. ¿Cómo se llama? En el rollo, en el feudalismo, pues al siervo le daban tierras, pues, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo es de que en el progreso del 2022, pues todos los millennials no tenemos, ¿cómo se llama? Casa, pues, ¿no? No tenemos tierra, pues, ¿no? Pues porque está carísimo, porque hay una burbuja inmobiliaria, crisis inmobiliaria del 2008 y todo un rollo, pues, ¿no? Entonces aquí también se puede discutir sobre el verdadero progreso del capitalismo. Ahora, mucho se habla sobre tecnofeudalismo, porque es volver a eso donde el de arriba te prestaba tierras, pero ahorita que ya hay tecnología, esas tierras van a estar en un mundo virtual, pues, ¿no? Como por ejemplo nosotros aquí estamos ahorita en Twitch, nos están prestando esta tierra, nosotros creemos que, sí, es mi tierra y nosotros aquí podemos hacer los programas que queramos y decir lo que queramos porque el liberalismo y el progreso y aquí es la onda. Pero sabemos que también existe la censura y que en cualquier momento, pues, por ejemplo, si yo pongo ahorita una canción, este, pongo 10 segundos de canción, me castigan todo el video y todo el canal, pues, ¿no? También YouTube puede estar haciendo tú un video de una hora, un documental, una película, yo qué sé, y 10 segundos de video hace que las grandes industrias digan, no, 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 es que tu hora de video tiene 10 segundos de mi canción, y ahora todo tu video y lo que monetice, pues va a ser mío, ¿no? Y dices, oye, pero el video, la producción, todo eso, pues tú no lo hiciste, tú tienes 10 segundos. A ver, quédate con los 10 segundos de audio, pues, ¿no? Facebook y lo mismo, aquí tenemos, pues, ¿cómo se llama? En el Agora, en Facebook, y uno podrá creer que sí, vamos a meter publicidad, tener muchos seguidores en Facebook, porque pues es nuestro Facebook, es mi cuenta. Pero sabemos que a la mera hora Facebook pues te puede censurar, ¿no? Y te puede eliminar la página y estás viendo que pues ya dónde está ese liberalismo, dónde está ese, ¿cómo se llama? Ese famoso, la libertad hace que, ¿cómo se llama? Que todos progresemos y que pues ahorita las mismas empresas pues no lo están cumpliendo, pues, ¿no? El señor feudal de la tecnología no lo está cumpliendo. Y bueno, así también Mercado Libre, Amazon, Uber, todos ellos pues sabemos que Donald Trump está restringido hasta de Uber Eats, ¿no? O sea, él no puede, ¿cómo se llama? Ya pedir unas alitas, ¿cómo se llama? Por Uber Eats, porque no, ya está censurado, pues, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo es de que todo esa misma narrativa del liberalismo ya se está, pues, volcando, ya se está destruyendo. Y ahorita el liberalismo es antiliberalismo, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? En ese aspecto, pues, y todo cuando estás mencionando de que la tecnología o que el capitalismo no tiene un para qué, pues bueno, ya se está viendo de que, como mencionamos en el Foro Económico Mundial, se está hablando sobre seguir tu rastro de emisiones de carbono con respecto a qué compras, cómo viajas, y el cómo viajas no es nada más cómo viajas en avión, sino también si estás usando Uber, ¿no? O sea, ya te están hablando de un espionaje para trazar tu huella de carbono. Y bueno, pues todo eso es totalmente contrario pues, a las ideas liberales, pues, ¿no? En ese sentido, sí, ¿cómo se llama? Ya, sí hay, yo sí veo las condiciones para realmente hablar de un tecnofeudalismo, pues, ¿no? Pero todavía se me hace más opresor todavía que en el feudalismo, pues, porque pues ahora sí están siendo las tecnologías muy invasivas, no están siendo orientadas, como dices, a una idea todavía de progreso, como ellos te lo pueden mandar, sino pues ya está siendo orientado al control, pues, ¿no? Al control y gestión de la población. Entonces, yo creo que no está tan equivocado el concepto de tecnofeudalismo, pues, ¿no? Donde pues ahí tendremos nuestras pequeñas tierras, pero obedece al jefe, porque pues si no, ahí te bloquean, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? En ese aspecto ya, pues, como digo, el capitalismo ya o el liberalismo se está convirtiendo en pues, su peor enemigo, ¿no? Sí, o sea, el liberalismo hay que plantear que tiene dos formas de libertad, ¿no?
o dos concepciones. John Stuart Mill fue el que básicamente nos ilustró, ¿sí? O nos proporcionó esas dos formas de libertad, que es la libertad, la libertad de y la libertad para. ¿Sí? Cuando hablamos de la libertad de, pues estamos hablando pues, de esta capacidad que tiene el individuo de autodeterminación, ¿sí? Liberarse de algo, en cierta manera. Entonces, esto implica de una u otra manera también pues, romper los vínculos a veces de carácter tradicional, como familia, como cultura, como comunidad. Y en este sentido, pues el liberalismo tiene un planteamiento muy concreto. Cuando, por ejemplo, en los primeros años o en las primeras décadas de existencia de este ideal liberal, pues bueno, venía en cierta forma muy sustentado o muy respaldado por el pensamiento del humanismo, en cierta manera, de una comunidad, o en cierta manera hablar, ¿no? De una humanidad, en términos de que podría plantearse ya de igualdad, en cierta manera, de un antropocentrismo que planteaba eso. Pues bueno, la ruptura de de las cadenas del medioevo, el hecho, por ejemplo, de que las comunidades, los pueblos, las naciones estuviesen supeditadas a ciertos señores feudales, pues implicaba que pues obviamente había esa ruptura. Esta primera ruptura, que yo llamo un reset como tal, pues la vemos, por ejemplo, en la guerra, las guerras religiosas, principalmente la guerra de los 30 años de Alemania, pero también ya respaldado por el movimiento luterano y calvinista, y que pues, es el movimiento de reforma. Muy importante eso. Entonces, esa es la libertad de, ¿sí? Que lo especifica John Stuart Mill como la famosa liberty, utilizando el término latino. Y la famosa libertad para, bueno, si la libertad la liberty está más o menos identificada con un ideario político, que el liberalismo nos habla mucho de ello, y por ejemplo nosotros como mexicanos volteamos a ver, por ejemplo, el liberalismo juarista o el mismo liberalismo de Porfirio Díaz, tenemos que son elementos que están identificados con ese liberalismo, programa. Ese liberalismo nos habla precisamente de cierta manera de progreso, en la medida, ¿sí? En que nosotros logramos romper o logramos disolver esos vínculos de dominación y nos autodeterminamos, pues hablamos del progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre aspira hacia la ilustración, aspira hacia el bienestar, aspira hacia el progreso, o eso lo medimos en progreso. Pero la libertad para ya es una cuestión más compleja. Allí John Stuart Mill la define como freedom. Y esta freedom es compleja en muchos términos. Y está observando que en la actualidad en cierta manera contradiciéndose el liberalismo consigo mismo. No sé si hasta allí, o sea, la mayoría tenga noción de eso. Pero cuando hablamos de que el liberalismo ahora atenta contra sí mismo, lo estamos viendo precisamente en la famosa libertad para. ¿Por qué? Porque básicamente esta freedom se está viendo influenciada por un conjunto de movimientos que se presentan como vías o como formas o como caminos ya no deseables nada más, sino que necesitan seguirse para ser libre. ¿Qué caminos me estoy refiriendo? Por ejemplo, el movimiento LGBT, el feminismo, el ambientalismo. Mucho del espectro, sí, de la misma izquierda, que nosotros llamamos liberal en ese sentido, parte de esa condición. ¿Sí? Esta forma de observar al individuo o al ser humano, no como un individuo ya, sino como el componente o como un elemento en la maquinaria de la sociedad, está básicamente proponiendo la disolución del individuo en una comunidad, ¿sí? Grande. ¿Sí? Es lo que llamamos, por ejemplo, la colmena, en cierta forma. Pero es chistoso cómo es de que Esa contradicción. es chistoso cómo es de que se diluye el individuo, pero y va a sociedades y comunidades, pero al mismo tiempo son comunidades muy minoritarias, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de pues bueno, le están dando a la homosexualidad o a los gays,
se me era muy chistoso qué pasaría si en vez de decir, ay, hoy es el mes gay, diríamos, hoy es el mes del proletario, ¿no? A ver, El ¿qué Sagrado pasó? Corazón, por ejemplo, También ese es otro, los, pues, ¿no? el catolicismo sí es muy enfático en eso. El junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Sí, pero bueno, este, preferimos verlo como el mes del orgullo, ¿no? Y del orgullo, o sea, Ajá, una mes del cuestión bien orgullo. específica. Sí, ¿Por porque qué el dirías, orgullo? ajá, dices, bueno, orgullo, o sea, se me hace muy chistoso cómo es de que están agarrando minorías para anclar esas grandes sociedades en minorías. Bueno, o sea, pues uno pensaría, bueno, pues en cosas grandes, en cosas que todos nos podamos, ¿cómo se llama?, representar, pues, ¿no? Y al mismo tiempo que tengan, ¿cómo se llama?, más impacto, como menciono. Este, una cosa sería el mes del orgullo, pues y otra cosa, pues no sé, mes del proletario, como te digo, pues nada más, ¿por qué nada más el 1 de mayo, pues, no? ¿Por qué no todo un mes, cómo se llama, para saber si realmente estoy trabajando donde quiero, realmente me están tratando bien aquí, realmente si me están explotando mucho el capitalismo, realmente si puedo comprar una casa, pues, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? El mes del soy millennial y no puedo comprar una casa porque están carísimas y bueno, espérate, no, eso sí no, pues, ¿no? Entonces sí se me hace gracioso cómo se diluye el individualismo para disolverlo en una colectividad muy minoritaria, pues, ¿no? ¿Cómo se Pues llama? sí, y podríamos hablar del mes de la libertad. Yo aquí lo que cuestionaría a muchos, y esto lo estoy utilizando otra vez, o sea, para entrar al tema de feudalismo, porque es importante entenderlo. Yo aquí lo vería desde esta perspectiva, ¿sí? O sea, ¿qué condiciones era lo que permitía en algún momento del siglo pasado que este tema de la freedom, ¿sí? Ajá. De la libertad para, ¿sí? Se haya garantizado y hoy en día, por ejemplo, sea algo que realmente está difuso? Pensadores, por ejemplo, como Alain de Benoit, ¿sí? O Alexander Dugin plantean algo muy interesante, y es que el liberalismo, ¿sí? Como otras tantas expresiones políticas de la modernidad, llámese socialismo, llámese fascismo, terceras vías, operan de manera interesante a través de la contradicción. Entonces, por ejemplo, cuando en su momento, si el mundo estaba dominado por dos sistemas, que era en cierta manera el socialismo soviético o comunismo soviético y el capitalismo angloamericano, la libertad para la freedom podía y tenía sentido en cierta manera llevarse a cabo, ¿sí? Y era espontánea en los individuos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, había muchas personas del bloque oriental o del bloque del este de Alemania que realmente aspiraban a romper con sus vínculos. Ellos no querían estar ¿sí? En un sistema comunista y buscaban de una u otra manera poder ¿sí? Liberarse de eso. Esa es la freedom, ¿sí? Es buscar la libertad, es para como tal. Pero en este momento y plantean estos pensadores que cuando ¿sí? Viene el ocaso y la caída del bloque soviético, ocurre algo. ¿Sí? En ese momento, el capitalismo o el liberalismo como tal asciende como hegemonía a nivel mundial. ¿Sí? Es el único sistema, es la única cosmovisión que existe. ¿Sí? Y en ese sentido, si la audiencia nos sigue como tal, podrá entender que en ese momento el liberalismo como tal ya no podía definirse frente a una fuerza opuesta, como se había venido dando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el liberalismo comienza a colapsar, implota desde dentro y comienza a degenerar en ciertas expresiones que tienen que ver con un antagonismo con ciertos elementos propios del mismo liberalismo. Por eso es que muchos los ven y dicen, oye, es que ya ni siquiera el liberalismo garantiza la libertad. Y es que es eso. El liberalismo ha venido presentando un conjunto de movimientos como deseables para alcanzar o para ser suficientemente progresista o liberal, ¿no? En ese sentido. Entonces, un ciudadano del mundo actualmente, pues bueno, tiene que ser gay, tiene que ser transexual, tiene que ser vegano, sí, tiene que tener un pensamiento, pues, cercano, ¿no? Al socialismo o democrático, en ese sentido. Pero si por el contrario tú eres una persona, sí, que eres religiosa, profesas el Islam, profesas el cristianismo, una denominación, pues bueno, lo va a decir católica, tiene elementos más tradicionalistas. Si tú, por ejemplo, tienes una familia o eres blanco, ¿no? Porque ahora ser blanco
pues bueno, es una desgracia. Ser hombre blanco, heterosexual, es casi resumir la triada satánica para los progres. Entonces, estos elementos que se presentan básicamente como cuestiones culturales, cuestiones de identidad, pues se vienen presentando como antagonistas al verdadero sentido del progreso. Entonces, esta es una forma en la que el liberalismo como tal, la modernidad, porque ahora la modernidad después de la caída del bloque soviético, modernidad es igual al liberalismo, es el planteamiento de Dugin, y es completamente correcto. No existe ningún contrapeso político a eso. El socialismo o cualquier forma de comunismo como tal y de tercera vía, llamándole fascista, nacionalsocialista o lo que fuera, solamente son fantasmas o pálidas sombras, ¿sí? Que son hoy por hoy títeres, ¿sí? Y formas carnavalescas de aparecerse. Y prueba de ello es que podemos ver que el batallón Azov en Ucrania es meramente un apéndice del liberalismo o de intereses capitalistas a nivel mundial. No operan de manera propia, no son autónomas y son un chisme. Ahora, esto bajo la perspectiva de la libertad ya podemos entender por qué el liberalismo es meramente contradictorio, ¿sí? Y presenta esa característica antagónica consigo mismo. ¿Sí? No tiene una forma opuesta en la cual seguirse definiendo. Y la libertad para la famosa freedom no tiene sentido hoy de existir. Por eso es que vemos expresiones que empiezan a organizarse alrededor de elementos culturales o de elementos, pues sí, meramente culturales que tienen como forma de expresión la tecnología, en cierta forma la ciencia o un discurso pseudocientífico o cientificista muy específico, en algunos casos, en algunos un discurso meramente mistificado, ¿sí? Que nos recuerda, por ejemplo, pues, a formas neopaganas, ¿sí? Del New Age o del ocultismo pop que pues, el siglo pasado estuvo de moda en la contracultura. O Entonces, el movimiento woke donde despiertas a una nueva realidad, vibrar alto, donde pues todo lo liberal, pues, ¿cómo se llama? Es el nirvana, básicamente. exactamente. Sí, entonces todo esto, pues bueno, viene colapsando y se presenta como un síntoma, ¿sí? Del colapso de nuestra sociedad y de esta sociedad liberal, de esta sociedad capitalista, industrial en su momento que abogaba por el progreso. Ahora, hablar de tecnofeudalismo, yo entiendo por dónde va el asunto. Y este es un trabajo que la American Foundation el siglo pasado precisamente desarrolló en torno al fue un trabajo de carácter sociológico que la American Foundation desarrolla precisamente evaluando los términos en los cuales la sociedad industrial iba a mutar en los próximos 30 años. Estoy hablando que la American Foundation más o menos entre los 70s y los 80s lleva a cabo este estudio y comienza a evaluar si el tránsito que hay de las sociedades industriales hacia las sociedades y economías de servicios, como por ejemplo ciudades como Detroit, que habían sido meramente pues la meca, ¿sí? del desarrollo tecnológico, se convierten pues, se convierten en guetos de desvalidos, de delincuentes y de todos los parásitos sociales que no les queda más que emigrar a otras partes de Estados Unidos o del mundo. Ahora, ¿por qué hablar de un dualismo 2.0 o de un feudalismo posmoderno? Por una cuestión sencilla. El feudalismo, hay que recordar, sí, que dentro del feudalismo no existía como tal el término individuo, en primer lugar. Y la libertad estaba más que nada relacionada al carácter de libre albedrío que la misma religión católica o que el mismo cristianismo establece en sus evangelios y que justifica precisamente en todos los libros veterotestamentarios, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento. Ese era el carácter de libertad. La libertad se conseguía a través de la obediencia a la ley natural y a la ley divina. Punto. Porque, ajá, ¿Sí? O porque sea, la sociedad era más que nada una expresión o una manifestación del devenir de la voluntad divina. sí, porque también ese libre albedrío era, pues básicamente tienes la oportunidad de elegir entre el orden divino, o no,
y hacer una idiotez que al final, pues si vas en contra de las leyes, pues bueno, te va mal, ¿no? ¿Cómo Sí, se llama? pero no era Cayendo. salvo. O sea, si tú Ajá. estabas fuera de ese marco de ley natural o de ley divina, no era salvo. Sí. Sí, o sea, sí la iglesia y siempre la iglesia ha buscado, sí, ser universal y abrazar a todos los hijos de la creación, aun siendo pecadores, les enseña la vía correcta, pero bueno, sabemos lo que ocurría en la Edad Media también, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, y que también había un poder político que representaba los intereses de pues de este cristianismo, ¿no? Como expresión secular, como expresión política. Entonces, fíjense, ojo con esto. El feudalismo, en primera instancia, era contrario y castigaba la usura. Una de las innovaciones que llevó a cabo el liberalismo en los principios de la modernidad fue justificar precisamente la usura. Pero esto no fue una innovación del liberalismo, hay que entenderlo. Las nacientes repúblicas en Italia, principalmente, ya habían hecho esa labor y habían justificado que podría existir la usura, principalmente, esto hay que recordarlo, los banqueros, no solamente de tipo veneciano, sino también los florentinos, los napolitanos, ¿sí? Y todos los del norte de Italia, ¿sí? Principalmente la región de la Toscana, lo justificaron, ¿sí? Hay que entender eso, los principales financieros de finales de la Edad Media surgieron en Italia y en la región de Lombardía. Entonces, ellos justificaron en su momento, justificaron la autonomía de sus repúblicas en términos de que la usura podía utilizarse para un fin público. Ahí tenemos por qué son repúblicas. Sí, estamos hablando de la cuestión o de los asuntos públicos en términos de identificación con un conjunto poblacional, con una sociedad, como un pacto social, en cierta manera. No me gusta usar ese término, pero creo que es una buena cuestión que puede dar norte, ¿no? Para entender un poco esto. Pero estoy hablando esto que fue más o menos de las cruzadas, o sea, de 1200 para acá, ¿sí? Hasta 1400. Fueron 200 años en donde el pensamiento europeo experimentó esos cambios. Ya el liberalismo básicamente lo que hizo fue justificar el egoísmo, ¿sí? O la cuestión de la misma individualidad como tal, para precisamente expandir ese modelo que ya habían trabajado en su momento venecianos, florentinos, toscanos, etc. Es importante entenderlo. Ahora, como tal, el feudalismo carece de un elemento esencial dentro del capitalismo. Y ese proceso, que pues finalmente es eso, es un proceso, es la acumulación de capital. La acumulación y la producción de capital. No lo tiene el feudalismo. Y no lo tiene porque precisamente la usura a gran escala no era probable en ese momento, porque todavía no existía como tal, no se reconocía el Estado Nacional ni existía una comunidad de Estados nacionales. El comercio se llevaba a cabo por los famosos siervos libres, que en este caso muchos de ellos eran de origen judío, otros no, sí, completamente normal, pero los judíos representaron gran parte de, eso, pues, de ese éxodo de comerciantes que pues estaban en calidad de siervos libres. Estos siervos libres pues, se llamaban eventualmente burgueses. Pero lo principal con esto es entender que durante el feudalismo no existía ese elemento que sí caracteriza al capitalismo como tal, que es principalmente la producción, la acumulación de capital y el uso de trabajo asalariado de manera generalizada. Sí se dio, pero no de manera generalizada, y eso hay que entenderlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnofeudalismo, hay que entender qué elementos de nuestra sociedad están comenzando a generar precisamente esa ruptura con las formas, se puede decir, convencionales de capitalismo. Para empezar, la cuestión de propiedad privada tampoco existía dentro del feudalismo. Hay que entender, sí, que a diferencia del capitalismo, que tiene una importancia mayor la ciudad al campo, o que básicamente el campo se subordina a la ciudad, durante el feudalismo no era así.
Las ciudades que emergían eran gracias al comercio de burgueses, como tal. Pero lo que prevalecía allí era la propiedad de la tierra, no el capital. Ahora, si nosotros observamos un tecnofeudalismo, primero hay que definir un feudalismo 2.0. Antes Sí, prescindiendo de que ya te metas al feudalismo ya tal cual tecnológico, ahorita que estás mencionando eso, pues de que en el feudalismo se veía, no había propiedad privada, creo que era un rey, no me acuerdo si inglés, el que había hecho la carta del bosque, ¿cómo se llama? Donde pues es cuestión de checar, pues, ¿no? Cómo nos manejamos ahorita y cómo se manejaba antes, pues, ¿no? Donde pues ahorita es chistoso porque una vez más se habla mucho sobre la libertad en el capitalismo y uy, no, es que en Corea del Norte está horrible porque vas a algún lado y te dicen, hey, ¿a dónde vas, no? Uf, no, ahorita tenemos libertad. Claro, como si aquí en el capitalismo podrías entrar a cualquier plaza privada grabando o te pudieras pasar a cualquier colonia rica sin que al rato llegue un policía a molestarte, pues, ¿no? Este, esa carta del bosque era que luego veo bien quién fue el que lo había tratado, era de que efectivamente antes se tenía, bueno, donde estaba el rey y el campo, pues, y después ya estaba el bosque, pues, ¿no? De que pues, sabemos que ya del bosque para allá, vete a saber si te asaltan, si hay bandidos, yo qué sé, pues, ¿no? Pero básicamente se manejaba esa propiedad donde decían que pues la leña que encontraras en el bosque o los animales que encontraras en el bosque, pues eran tuyos, pues, ¿no? Así de fácil. ¿Cómo se llama? Otro rey quitó eso y que pues básicamente todo era mío y ahí se levantó todo un desmadre y se volvió a hacer la carta del bosque, pues donde pues estaban estas zonas donde pues es del quien lo encuentre, pues, ¿no? No como ahorita, por un decir que Bill Gates tiene un montón de tierras en Estados Unidos y que si vas y cazas un conejo, el conejo es de Bill Gates, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero sí, sí se me hace bastante notable para la audiencia en la posmodernidad, como es de que antes, pues lo que consiguieras en el bosque, pues era tuyo, porque literal era tierra de nadie, pues, ¿no? El bosque era tierra de nadie, pero tierra de todos, pues. Entonces, que esas son ¿cómo se llama? La propiedad social, que pues están perdiendo, pues, ahorita, pues, ¿no? Era eso y... y en el mismo rollo que mencionaba sobre el feudalismo, pues efectivamente no había ese chip de acumulación de capital, porque inclusive la economía no estaba hecha de crecimiento infinito, pues, ¿no? La economía era un ciclo donde pues no se trata de ir y que hay un lago y vamos pescando todos los peces, ¿no? Estoy trabajando un poquito. No, estaba ese concepto pues de que pues, se producía lo que se consumía. Pues, entonces, ¿cómo se llama? Son conceptos ahorita para la mente, pues en la posmodernidad nos puede, ¿cómo se llama? Llegar a hacer algo de ruido. Espérame. No, tú me estás viendo que me estoy trabajando. Sí, sí te estás trabando. Espérame. Problemas técnicos, no Ajá, se bueno. preocupen. Entonces, ¿cómo se llama? Pues sí, esas dos cosas se me hacen interesantes para tomar en cuenta ahora, ¿no? De que Sí, sí pues existían. mira, yo vería algo importante, ¿no? O sea, en todo esto. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la propiedad privada, sí, dentro del capitalismo, y su diferencia al feudalismo, pues lo entendemos ya en términos de que, por ejemplo, pues el capitalismo permitió la usura. Y hay otros elementos, por ejemplo, el Estado Nacional, la misma acumulación de capital, trabajo asalariado. O sea, hay elementos ahí que nos dicen que es capitalismo y que, por ejemplo, eso no estaba permitido dentro del feudalismo. Creo que uno de los elementos para entender un poco esto es de que pues en el feudalismo no se hablaba de propiedad como tal. Entonces, todo era garantizado, o en cierta manera había un deber ser, una ley establecida con la cual se proporcionaban los elementos o los medios de vida necesarios a los trabajadores. Ello pues no diferenciaba entre
una propiedad común y una propiedad privada como tal, ¿sí? O entre lo público y lo privado, Sí, que claro. eso ya es meramente un elemento de los estados nacionales o de las repúblicas. Entonces, aquí para nosotros hablar en la actualidad de lo que es un tecnofeudalismo, primero de un feudalismo, ¿sí? Habría que entender en términos de qué vuelve, ¿sí? ¿Qué elementos van a volver a la órbita, ¿sí? de un modelo feudal y qué va a preservarse, ¿sí? Como existía o va a ser una vuelta meramente a lo mismo. Cuando yo veo feudalismo, ¿sí? En la actualidad, un feudalismo 2.0, para empezar, yo observo, ¿sí? La famosa tendencia que hacia 2030 no tendremos nada, pero los vamos a ser felices. O sea, para empezar, eso ya a mí me habla, ¿sí? De una economía que está básicamente regida por servicios. O sea, es como el primer nivel, ¿no? Para entender esto. El tier, sí, el tier 1.0 tiene que ver precisamente con la economía de servicios. Entonces, si ya no vamos a tener una economía de bienes, sino solamente una economía de servicios, quiere decir que la propiedad básicamente va a pasar a alguien más. Se va a concentrar en algunas manos. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con vivienda, todo lo que tiene que ver con recreación, pues olvídense de poseer eso. Un ejemplo muy claro es Spotify. Sí, es lo que yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando hablo, sí, sobre temas de negocios o de emprendimiento, pues, que les menciono, pues miren, tenemos básicamente este modelo de negocio. Spotify no te provee de un tangible. Lo que tú compras es el derecho de uso de una creación intelectual, como tal. Y ese derecho de uso, pues bueno, va a estar, va a ser de tu dominio durante cierto tiempo, ¿vale? Pero tú no tienes un tangible. Nuestra generación, por ejemplo, creció con tangibles. Si tú querías escuchar, no sé, a Led Zeppelin, Doors, Beatles, lo que fuera, pues tú comprabas un cassette, comprabas un disco compacto. Los que eran más coleccionistas, pues compraban su vinil, ¿sí? Y tú tenías absolutamente por ese precio, tenías el derecho de uso de aquello. Nadie podía, no había una autoridad que viniera a decirte, ¿sabes qué? No puedes, sí, tocar esto bajo ciertas condiciones. Y hoy en la actualidad lo tenemos. Pero aquí vamos a pasar ya a un nivel más arriba, que ya no es el de la economía de servicios, que es el de la economía del conocimiento y de la sociedad del conocimiento. Y aquí yo observo un tema sumamente delicado que ya tiene que ver precisamente con el tecnofeudalismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en redes sociales? ¿Sí? Y es un poco lo que plantea el manifiesto, ¿sí? Que en su momento hicieron un conjunto de cypherpunks, precisamente de esta comunidad o este grupo, ¿no? Que, por ejemplo, redactó la novela Q, sí, supuestamente el Biblia, ¿no? De los Q, ¿no? Que no tiene mucho que ver, pero bueno. ¿Cuál Este novela? grupo, sí, la novela se llama Q, Ah, ya, sí, Q, sí, 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 sí lo como la ubico, letra. que lo habías enseñado. Entonces, algo, ajá, este grupo, sí, este colectivo, básicamente plantea un manifiesto muy interesante que tiene que ver precisamente con quién es el propietario de nuestra información. Y es que para la mayoría de las personas, creo que en la actualidad no está muy claro qué es la economía del conocimiento. La mayoría entendemos que es la economía de servicios. Y sabemos que, por ejemplo, pues la mayoría de nuestros trabajos no tiene que ver con producir cosas físicas, tiene que ver con aportar elementos de valor para poder realizar las mercancías que, por ejemplo, vienen pues, de países más subdesarrollados o de ciertas regiones pobres y que, por ejemplo, nuestros países pues se dedican únicamente a realizarlas a través pues del marketing, a través de la comunicación, a través de elementos que tienen que ver con pues la informática, la inteligencia artificial, etcétera. ¿Sí? Eso lo entendemos medianamente, pero no muchos han podido ahondar bien en lo que es la economía de la información y del conocimiento. Cuando nosotros observamos que, por ejemplo, yéndonos otra vez a la cuestión de la realización de la mercancía en la sociedad, la realización de la mercancía en la sociedad requiere básicamente de datos, datos que proveemos todos. Sí, simplemente las empresas como Amazon, para estimar, por ejemplo, su demanda o la demanda de ciertos productos o la viabilidad de ciertos canales de distribución, utilizan nuestros datos personales. Pregunta, ¿esos datos personales no son un activo? La respuesta es sí, un Ah, activo.
Pregunta otra vez, ¿te pagan por ellos? No, no te pagan por ellos. Hasta me Tú cobran los estás... después. Exacto, tú los estás aportando gratis. Y lo peor de todo es que las redes sociales están funcionando nuevamente como feudos para recolectar todo este tipo de activos por los cuales absolutamente nadie te paga. Tú no recibes un pago por eso. De hecho, este colectivo planteaba en su momento que se pagara o que hubiera un ingreso por el uso de tu información. Esto es totalmente revolucionario y es algo que en lo personal creo que se tuviera que impulsar, Sí, porque no es, tiene sus riesgos y quiero plantearlo, ¿sí? El impulsarlo implica básicamente aceptar que estamos precisamente en un tecnofeudalismo, absolutamente, y que vamos a ser tecnosiervos, si lo quieres llamar de esa manera, ¿sí? Pero hay un elemento importante, si no lo hacemos, o sea, y que creo que este modelo, porque es lo chocante, estos feudos, ¿sí? Nuestra audiencia, entiéndalo, operan a nivel planetario. O sea, Facebook no nada más opera en Estados Unidos. Tú, yo y millones de personas tenemos cuentas, ya sea en Facebook, Instagram, ¿sí? El mismo WhatsApp. Y estos medios básicamente recolectan información que son activos, sin los cuales ellos no podrían operar. Y nuevamente, esos activos tienen un valor que no se recompensa por ellos y que es solamente de esa manera por la cual ellos pueden operar como empresas. Ese es, en ese sentido, y es a mí lo que me gustaría enfatizar como un nuevo tecnofeudalismo al nivel de economía, de conocimiento y de información, porque tenemos el otro nivel que está más abajo, a nivel de servicios, que también sí va que vuela para un feudalismo. Tenemos, por ejemplo, pues la concentración de la propiedad de la tierra en unos cuantos millonarios o multimillonarios. Tienes también elementos que tienen que ver, sí, precisamente con con las corporaciones, ¿sí? O este nuevo capitalismo de corporación, sí, que básicamente pues es una bisagra entre propiedad privada, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, y que básicamente pues hacen un rediseño, ¿no? Una reingeniería de ciudades y de muchos elementos urbanos que pues, son ad hoc a ellos. Y pues el siguiente nivel, que es el de la economía, del conocimiento, de la información, que tiene que ver absolutamente con eso. Y bueno, insisto, vuelvo a lo mismo, todos, ¿sí? Aún y en una cuestión de ocio, que pues es principalmente cuando obtienen esos datos o esa información, ellos no están pagando por eso, por ese activo. Y nosotros lo proporcionamos como una especie de tarifa o como una especie de cuota ahí se podría para poder decir utilizar. como, para hablar de feudalismo, nosotros lo aportamos a especie de tributo al señor feudal. Exactamente. Tus datos son el tributo al señor feudal. Ujú. Sí, y te permiten existir, ¿sí? En este universo virtual, ¿sí? Tu existencia está garantizada si y solo si tributas con tus datos personales. Y yo no estoy hablando ya aquí nada más, o sea, de que seas, pues estés proporcionando tu número telefónico o ese tipo de cosas, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, la mayoría de empresas que se dedican al comercio electrónico, sí, al e-commerce, pues tienen incluso hasta tu cuenta de banco, ¿no? O sea, ahí hay un cruce de datos grandísimo para el cual, o sea, no hay restricciones, aun y cuando, por ejemplo, haya protocolos de blockchain o de eso, no garantiza, sí, 100%. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí, y piénselo la audiencia. Nuestra existencia, sí, en el universo virtual está garantizada sí, solo sí, tributamos con nuestros datos personales. Sí. ¿Sí? Y no hay una emancipación, ¿sí? Nadie está poniendo el dedo sobre el renglón exigiendo precisamente una retribución o un pago, ¿sí? No estoy hablando de un pago justo, sino que incluso menciono, hay riesgos de todo esto, pero yo dudo mucho que este tecnofeudalismo tenga reversa y pueda, por ejemplo, pararse en seco y decir, bueno, pues ya no va por ahí, vamos por otro lado. No, creo que esto ya no es una tendencia, es una realidad, es un vector social, económico y tecnológico que se está desplegando y desde hace un tiempo,
y para el cual, pues no solamente tenemos que hablar de adaptarnos, sino también, desgraciadamente, el monetizar, como muchos llaman, ¿sí? Pero más que nada mercantilizar, ¿sí? Este tipo de información, pues se va a volver en algún momento un determinante y una necesidad social, precisamente para garantizar que haya cierto tipo de equilibrio. Me disgusta, pero pues de una u otra manera es lo que se ve en el horizonte. Sí, y ahorita que menciona la palabra monetizar, efectivamente, digo, mucho se critica al gobierno, ¿no? Es que el gobierno todo lo hace mal. Y el gobierno pues se le exige transparencia. Lo chistoso es de que pues en el campo privado es privado y no hay transparencia y ahí sí nosotros no metemos las manos, pues, ¿no? Se me hace muy chistoso cómo efectivamente en la monetización, por ejemplo en YouTube, te dicen muy bien cuánto te va a pagar YouTube, pero no te dicen cuánto es lo que yo le estoy produciendo a YouTube, ¿no? Actualmente en YouTube, pues para monetizar necesitas algo así como 1000 suscriptores, ¿no? Que es muchísimo. Digo, pues estás empezando, pues, ¿no? Ah, pero eso sí, desde siempre todos tus videos están ya teniendo anuncios. Por ejemplo, nosotros que no tenemos 1000 suscriptores, subimos nuestros videos y ya le están generando a YouTube. Y yo creo que el más del 80% de los canales en YouTube no tienen los 1000 suscriptores y todos tienen anuncios. Y de toda esa masa, YouTube está ganando miles de millones, pues, ¿no? Pero básicamente hasta que no sean, más o menos, ya empiezan a pintar, no te van a dar nada, ¿no? Cosa chistosa, porque entonces, ¿cómo voy a crecer yo el canal si todo el comienzo no estamos recibiendo ni un solo ingreso, pues, ¿no? Y YouTube sí lo está recibiendo. Al mismo tiempo, en Facebook sería interesante ver cuánto es lo que cuánto valgo para YouTube. ¿Le doy $7 al mes? ¿Le doy $14 al mes? ¿Cuánto, no? Por ahí se hablaba de una palabra llamada prosumers, que era de productores y consumidores, que nosotros mismos somos los productores del contenido de Facebook y lo consumimos, pues. Y pues sí, no, como menciona, no hay por ahí una grafiquita que diga, ah, mira, hoy le consumí a YouTube, digo, hoy le di a ganar a YouTube $7, $14, pues, ¿no? O a Facebook, cuesta más de 100.000 millones porque pues ya vi que yo aporté con $20 por este mes, pues, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí es cuestión de nuevos replanteamientos que tenemos que hacernos, para, pues, a ver, como mencionas, por ahí lo había leído también, de que si los datos son el nuevo petróleo, pues nos están robando, pues, ¿no? Entonces, ahí sí sería cuestión de ver cómo nos manejaríamos por ese lado. Pues ya tenemos 1 hora 13 minutos. Creo que ya está bien por el momento, o no sé. Sí, creo que como contextualización, ¿sí? E introducción al tema del tecnofeudalismo, creo que pues cubrimos algunos elementos. Falta hablar, por ejemplo, de cuestiones de propiedad, sí, porque pues, podrían pasar estas cosas, pero lo podemos dejar para un segundo programa, porque sinceramente da de mucho de qué hablar, Sí, y sobre todo por las tendencias en las que se están montando, que absolutamente no tiene que ver nada con mera especulación, sino con pues ya vectores sociales, económicos, tecnológicos, culturales que estamos viviendo la gran mayoría y pues bueno, o sea, cosas que llegaron para quedarse. pues sí. Entonces, pues por el momento ya sería todo. ¿Cómo se llama? Si tienen ahí preguntas, siempre ayúdenos ahí escribiéndolas y luego las leemos. Y pues por el momento nos despedimos. Alejandro Medina. Y ya está, nos vemos. Hasta luego.